Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, hablamos de cine y como siempre vamos a conversar sobre películas, series y muchísimo más, señores. Como siempre está aquí mi compañera, Yudel Caserra, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien. ¿Y tú qué tal te encuentras? Yo me encuentro en un estado emocional muy sensible porque Todavía. recientemente pudimos ver la película de Wakanda Forever, la segunda entrega de Black Panther. Y es una película que lidia con muchos temas que son emocionalmente relevantes por la muerte del actor principal de la película número uno, Chadwick Chadwick Boseman. Boseman. Y esta película aprovecha ese hecho para introducirlo en su narrativa y nos muestra un mundo sin el personaje principal, que es T'Challa, el rey de Wakanda, que fallece y deja básicamente a todos sus seres queridos con ese dolor y especialmente a su hermana, que tiene que lidiar con esa pérdida tan grande y lo que se avecina después. Y para hablar de la película, de la parte uno y de lo que significa el villano de la parte 2 y muchas cosas más, tenemos a nuestro siempre bienvenido colaborador que nos da opiniones, a veces como si fueran una guillotina, bien cortantes, precisas y rápidas, y también nos ilumina con todo ese conocimiento que es como un faro en medio del mar que nos apunta en la dirección correcta. Tenemos aquí a Ángel Peña, crítico de cine. ¿Cómo te Me sientes? siento bien, después de esa introducción, ¿quién no? Faro y cosas, y la luz, ¿no? Perfecto. Claro que sí, hay que darle siempre como un estilo Es medio verdad, poético. es algo más Te poético. inspiraste después de ver esa partecita de la película, ¿eh? Bueno, también, sí, hay alguna película parecida a eso, pero no diremos muchos No es detalles. igual, pero va por Claro, ahí. en la función que pudimos asistir Yudelka y yo, cortesía de los compañeros de Caribbean Cinemas, pudimos tener una vista previa de lo que fue la película. Así Y es. Y de Movie Click y de Marvel Latam. No también, podemos claro, no dejarlo se pueden fuera. quedar afuera. Y nos dijeron que había cierta restricción con lo que podíamos decir, lo que se podía grabar y también con lo que podíamos compartir con ustedes. Pero yo creo que podemos hacerlo con detalles que no son tan relevantes de la historia. Ujú. Antes de eso, de la segunda parte, de Black Panther 2, Wakanda Forever, lo que está ahora en el cine, la primera parte también es relevante porque fue muy comentada, motivo de mucha controversia cuando salió en 2018-19. Y quisiéramos saber, Ángel, cuando la viste en el cine, ¿qué sentiste? No mucho. Preciso como Cri, la cri. guillotina, preciso, Cri, rápido. cri, cri, cri. No mucho, si quieres que te diga la verdad, no mucho. Mira, o sea, Sé tu opinión con Marvel que a veces, bueno, a veces no, en general no tiene un impacto cinematográfico no, significativo de ninguna yo forma. tengo, mira, la verdad que o sea, la película, primero principal quiero decir, mucho de no solo los actores, sino los directores de no solo Black Panther, sino otras películas de Marvel son grandes directores y grandes actores, como Taika Waititi, que hizo las últimas dos de Thor, Kenneth Branagh, que ganó un Oscar por Belfast, James Gunn, que hizo Guardianes de la Galaxia, todo esto son Chloe Zhao también, sí, en Chloe Zhao Eternals. en Eternals, que hizo Aunque la Nomadland. acabaron, pero. A mí me Claro, gustó pero Eternals. son buenos directores. Ryan Coogler Ryan Coogler también. con Black Panther. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, tú agarras a alguien como Chloe Zhao, que hace una película más o menos de carácter artístico, etcétera, etcétera, y siempre tienen que regresar al más o menos al medio, al centro. Entonces eso es lo que suele pasar con este tipo de películas. Que Martin Scorsese hace como un año y medio, 2 años, le preguntaron algo en Empire Magazine. El Y, comentario controversial que sigue retumbando en los ecos de las claro, que él redes. dice que las películas de Marvel no es arte, es Que más no como son. es más como una montaña rusa, Exacto. ¿verdad? Y él después escribe un ensayo para del New York Times explicando su posición. Una posición en la que de muchas maneras yo estoy de acuerdo. No podemos pensar en Marvel. Una secuela de Marvel no es una secuela de Marvel, es un remake. Porque son todos los mismos tópicos que de manera pseudo aleatoria se van medio moviendo. Tienen el mismo tipo de humor, tienen la misma resonancia emocional que supuestamente quieren dar, pero en ningún momento tienen riesgo. No existe el riesgo. No existe el riesgo simple y llanamente porque es un producto. Eso no significa que si tú vas a ver Wakanda Forever, exacto, que no la puedes ver o que no la puedes disfrutar, claro que puedes hacerlo. Pero hay que entender la diferencia entre lo que es un producto manufacturado a través de test audiences, de marketing, de mil y un cosas, cómo se crea un producto de consumo, que es algo muy diferente a un producto artístico.
Y en el caso de, por ejemplo, como Black Panther, sí se habla mucho, no, bueno, que en la mayoría del cast era negro, etcétera, etcétera. Pero yo ya he hablado aquí anteriormente de algo que está determinado como hegemonía cultural, ¿verdad? Las películas de Marvel que están debajo de Disney, simple y llanamente son una visión del orden neoliberal existente, ¿verdad? Claro, hay elementos quizás un poquito más liberales y más progresivos, pero esos son simple y llanamente respuestas a un tipo de mercado específico. Pero todas las películas de Marvel, todas, siempre regresan al principio. Puede haber que haya un pequeño cambio en el medio, por ejemplo, en la primera película de Spider-Man, Adrian Toomes... Spider-Man de Sam Raimi. No de Sam Raimi, de las de Marvel. Ok, de Homecoming. Homecoming. Adrian Toomes le dice a Peter Parker y que, mira, ¿cómo crees que Tony Stark hizo todo este dinero vendiendo armas, etcétera, etcétera? Una pequeña medio crítica. Pero ¿qué pasa al final? Todo se regresa al principio. Establece un tipo de medio crítica sin transformar ninguna condición social, ni tener ningún tipo de autocrítica o estudio propio para ver cómo estos personajes y estas características se repiten. Entonces, sí, Marvel, como cualquier otra cosa, está creando un producto, como McDonald's crea una hamburguesa. Entonces, también, ¿qué pasa? No solo es importante que solo que es esta idea de Marvel en sí, sino es la idea de Disney. Disney es uno de los 3 carteles mediáticos que existe hoy en día, al menos de entretenimiento, sí, ¿verdad? Entonces, cuando tú creas un cierto monopolio de información, eso siempre se va a mover hacia el medio, hacia lo menos ofensivo, lo que cree menores cantidades de riesgo y crea una homogeneidad y una mediocridad que es imposible rechazar. Tú te metes en Disney Plus y todos los shows o son de Guerras de las Galaxias o son de superhéroes. Ahora, yo estoy diciendo de alguna manera que quizás no deberías disfrutar esta película. No, vaya y disfrute. Pero entiende el problema que ocurre cuando películas que tienen un corte más artístico quieren desarrollarse en sí mismos, ¿verdad? Porque puede ser en cines aquí o en cines en Estados Unidos, películas de carácter independiente cada vez son más y más difíciles de encontrar por mayor cantidad de días. Porque ya se manufacturó una demanda artificial, porque antes de Iron Man no había una demanda de superhéroe, ¿verdad? Se crea esta demanda artificial, crean este producto, que es un producto de consumo, que lo que hace es elimina la posibilidad de otros artistas de carácter independiente o quizás un poco más extraños de poder mostrar su voz. Y yo siempre he dicho que los momentos más interesantes en el cine, por ejemplo, en el caso americano, fue, por ejemplo, a finales de los 60 y a principios de los 70, el sistema de estudios se estaba cayendo en Estados Unidos. Y es en este momento que ellos no saben qué hacer, que le dan más o menos las riendas a estos creadores, personas como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. Los autores. Los autores, ¿verdad? Y en este momento se crean películas como El Padrino 2, Taxi Driver, Apocalypse Now, El Exorcista y mil y un más. Porque yo creo que es importante que uno como elemento al menos artístico, cultural, uno tiene que luchar contra esa condición de monopolio. Y en algún momento el control de los medios de producción de entretenimiento deberían ser designados para aquellos que son artistas. Yo entiendo que hay demandas financieras, como en todo, y el medio del cine es un medio caro. Es un medio caro y hay que entenderlo. Pero manufacturar un elemento homogéneo no crea una riqueza de personaje. Y como dije anteriormente, todas las películas de Marvel son la misma película, son exactamente la misma película. Entonces, como dije, no son secuelas, son remakes. Ha pasado muchas veces. Marvel es un caso porque tienden siempre a introducir nuevos héroes. Por lo tanto, tienen que pasar siempre por la misma línea del arco del héroe. Tiene que pasar lo mismo. Y a veces son un poco más innovadores con las secuelas, que toman un poquito más de libertad, de riesgo, rompen un poco el formato. Y hay casos, por ejemplo, se decía que Black Panther, que era una película normal, pero estuvo hecha para
a apuntar hacia el público afroamericano Sí. o afrodescendiente en general, porque Sí. tiene una representación, pero es solamente para captar al público, no Claro. es para contar una historia No, más relevante. y representación no es lo mismo que transformación. En la primera de Black Panther, uno de los personajes que son buenos en la película es un operativo de la CIA blanco en Blanco, sí. África. Yo puedo creer que T'Challa se come una flor y se vuelve un superpoderoso. Yo me puedo creer eso. Pero que un agente de la CIA blanco trate de ayudar a un pueblo africano, eso es un salto muy grande. El colonizador. como El colonizador, le llaman. entonces siempre sí lo ponen como que bueno, que él no es tan bueno, pero no es tan malo, pero siempre termina siendo el bueno. Y esto pasa una y otra vez con películas y series de Marvel. En Falcon and the Winter Soldier, los enemigos eran como unos refugiados, ¿verdad? Wow, sí, los refugiados, que pobrecitos los refugiados. Para el tercer episodio están bombardeando qué sé yo, una casa de empeño o algo así. Porque dicen, sí, mira, te vamos a dar la expresión de violencia de identidad sin transformar la condición del status quo. Y eso es peligroso porque siempre refuerza condiciones no solo militaristas, imperialistas y neoliberales de una manera que sí, que ellos lo han sabido hacer muy bien, como en Avengers Endgame cuando tienes la toma de las 5 mujeres ahí, y eso tú sabes que eso no lo escribió alguien. Tú sabes que eso vino algo de marketing diciendo necesitábamos una toma donde salgan 5 mujeres siendo girl bosses, you know? Entonces, eso es lo que yo tengo un problema con eso, porque es cínico, es hipócrita. Entonces, como dije anteriormente, vaya y vea la película, entreténgase, todo lo que usted quiera, pero no podemos dejar de un lado ni abandonar el cine como arte. Bueno, ¿verdad? dos cosas en tu comentario. La primera es que el nombre te lo dice todo. Capitán América. Sí. ¿Sabes qué van a explorar por ahí? Sí. Sí. La segunda, en la película de Black Panther, Wakanda Forever, hay escenas que involucran a este caballero, a este colonizador. El colonizador. Que de repente que tú lo piensas... llaman así en lo la llaman misma así. película. Por eso lo Sí. mencionamos tal Y cual. hay un par de escenas que yo me senté a pensar que si tú las eliminas, la película no cambia No para cambia nada. nada. O sea, estaban como que, ok, el blanco está ahí haciendo cosas de blanco, tranquilo, y ya. Así que hay como quiera, tuvo que hacerse presente una persona así para quizá el público americano blanco que no se sienta fuera, No se siente fuera. del juego. Pero porque yo no estoy en la película, solo he estado en el 98% de todas las películas de todo el tiempo. Ay, Qué raro, tragedia. en un país que es completamente de gente africana. Sí, sí, pero sí. Y un país súper lleno de gente de Mesoamérica. No, y eso trae también, por ejemplo, en relación a lo que eran las historietas. Porque las historietas de Marvel en los 40 eran propaganda antinazi. Porque, o sea, el personaje de Namor fue uno de los primeros superhéroes de Marvel que fue con Capitán América y la Torcha Humana, en este caso la Torcha Humana antes de los Cuatro Fantásticos, a pegarle a Hitler en la boca. ¿Verdad? Entonces siempre tuvo un elemento propagandista de una manera u otra. Durante los 60, el principio de los 70, Capitán América estaba luchando contra comunistas en Vietnam y Thor también. Y tú, ¿pero qué está pasando aquí? Siempre se utilizó, al menos por unos momentos, este elemento que obviamente es dirigido hacia jóvenes, etcétera, etcétera, como un elemento propagandista. La propaganda cambia, como todo. Ya no son los comunistas de Vietnam, sino ya es como que, mira, todos somos buenos, quizás deberíamos gustarnos entre nosotros, pero no deberíamos cambiar nada. Y ese es parte del problema del orden neoliberal. Te da una expresión de violencia. No, es que yo soy moreno y me están oprimiendo. Ok, ¿y dónde llega la revolución ahí? No termina de llegar. Es más, no hay revolución, vamos aquí a ser todos amigos y todo está bien. Por eso el personaje de Killmonger en la primera me molestó tanto a mí. Es un personaje demasiado complejo que hay que discutir, pero será tras la pausa. Así que quédese con nosotros en A1.8, Hablamos de Cine. Estamos de vuelta aquí en A1.8 y continuamos conversando con Ángel Peña sobre Marvel y en este caso su más reciente producción, la más esperada del año, Black Panther Wakanda Forever. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos de que Killmonger te molesta. Me molesta bastante. O sea, ¿Por como qué me- te molesta tanto Porque Killmonger?
porque crean un personaje que supuestamente es complejo, que lo que él quiere es liberar al pueblo africano, etcétera, etcétera, a través de las armas. Y que lo reconozcan a él mismo. Y lo que lo reconozcan al mismo así, de esa manera. ¿Y quién es el que lucha contra él? Un monarca que no quiere que pase nada. Lo único que pasa al final es que se revelan como parte del mundo. Más nada. Entonces, aunque eso es lo que está diciendo anteriormente, aunque tengan estas articulaciones emocionales, que uno hasta quizás uno puede estar de acuerdo con ellos, al final él es el malo. Killmonger es el malo. Lo bueno es el status quo. Lo bueno es regresar al centro. Algo que Marvel hace una y otra y otra y otra vez. Si supieras que ese tipo de pensamiento termina siendo contradictorio dentro del mismo Marvel. Dígase, Sí. en Spider-Man te dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Dígase que si tengo el poder de hacer, de trepar bien. muros y super fuerza, tengo el deber de hacer bien con eso, de, mira, acabar con ladrones, luchar contra los villanos. Pero en el caso de Wakanda, que es un país que tiene el mayor poder en el mundo de Marvel, valga la redundancia, con este metal precioso, el vibranio, que puede acabar con cualquier país, prefieren quedarse en secreto, operando como espías en algunos casos, y ya. Siempre Entonces, ¿cuál es el complicado. mensaje ahí? El mensaje es que uno no tiene que ser proactivo para la transformación social. Uno tiene que... Todo está bien. Todo está bien. Todas las películas de Marvel comienzan... Spider-Man Homecoming. Le roban las armas a Tony Stark, que medio hace su medio crítica de izquierda, listo, lo meten preso otra vez. Siempre regresan a ese mismo punto. Siempre regresan a esa base. Y ellos, eso es un trabajo mediático, Por ejemplo, en She-Hulk, la mujer está bailando con Megan Thee Stallion. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso en marketing y en los test audience dijeron, a mí me gusta cuando alguien hace un twerking en una serie. ¿Verdad? Porque es que nadie escribe tan mal. No. Nadie escribe tan mal. Bueno, esa serie es un tema aparte, la vi completa, señores, damas y caballeros, la vi completa. She-Hulk, el pináculo de las series de Marvel, a nivel de comedia, escritura, acción y en ser todo, sátira de sí misma. Todo. No, bueno, El ciudadano Kane de Marvel. casi. Para ser honesto, la serie en sí apunta a ese tipo de escritura que tiene la serie, valga la redundancia. En el capítulo final, esto es un spoiler, señores, esto es un spoiler de lo que voy a hacer ahora. Así que prepárense, si no vieron She-Hulk, se van a perder esta joya de serie que a todo el mundo le gustó. Sí, brillante. Pero en el capítulo final, la protagonista, Jen Walkers, ella rompe la cuarta pared y decide salirse de la serie y hablar con la gente de Marvel que está dirigiendo la serie. Porque ella entiende que el final que le están dando no funciona. Claro. Y se encuentra que quien escribe la serie y dice lo que va a pasar es un algoritmo de computadora. Que dice, ella le pregunta, ¿y por qué tú hiciste eso? No, porque el algoritmo me dijo que era así, que eso le gustaba a la gente en TikTok. Bueno, sí, más o menos. Entonces está bien, se están reconociendo ellos mismos. Se pero reconocieron entonces, ellos mismos, ¿para sí. qué hacer la serie, no? Esas son cosas que extrañas que quizás Marvel de verdad tendrá algún algoritmo que le dirá cómo hacer las cosas. Su forma Quizás. de burlarse de ellos mismos. Sí, pero vamos viéndolo a desde no esa burlarnos. perspectiva. Vamos a no burlarnos y no hacer la serie. Exacto. Creo que es un poco más fácil, ¿verdad? Pero mira, y no es una defensa de Marvel, pero la verdad que Marvel, creo que habíamos un poco hablado antes de la idea de los superhéroes como los nuevos mitos, ¿verdad? Claro, antes claro. eran Odiseo y Semidioses, Hércules y claro. semidioses, los nuevos semidioses son Elon Musk, aparentemente. Pero sí, o sea, al menos en términos de historietas, es un mundo rico. También son semidioses al final. Lo que sí. Trajeron actor y también piensan traer a Hércules en Marvel, o sea, pero, volvemos para atrás. Claro, pero es un mundo rico, solo que el esquema de la historieta en sí siempre tiene que regresar al medio, ¿verdad? Solo creo que en la historia de Marvel han fallecido como 2 superhéroes. Uno de ellos fue Capitán Marvel, la versión de hombre, que le dio un cáncer y no lo trajeron más nunca, ¿verdad? Pero siempre, infamemente, Peter Parker estaba casado con Mary Jane Watson en los 90 y crearon una historia que se llama One More Day, donde Mephisto, como que el personaje como el diablo El que de representa Marvel, al diablo en Marvel, sí. dice, bueno, ¿quieres traer a la tía May de vuelta? Tienen que sacrificar su matrimonio conmigo, ¿verdad? Haciendo que, regresando el status quo de que Peter Parker tiene que estar medio solito, que de vez en cuando es novio de Mary Jane, pero no puede haber una evolución de personajes, siempre regresa al mismo sitio. Duraron como 30 años para que los 4 Fantásticos tuvieran un hijo y todavía están niñitos.
¿Me entiendes? Entonces duró mucho tiempo eso. Ahora, dentro del mundo de las historietas hay historias quizás un poco más radicales, más interesantes, pero porque no tienen el mismo peso financiero o las mismas demandas financieras pueden hacer este tipo de cosas. Jonathan Hickman con los X-Men. Y la verdad, a nivel artístico, Marvel ha tenido gran importancia para la creación de estas nuevas mitologías. Jack Kirby. Sí, porque ya está bueno de Marvel. Creo que tenemos ya 12 años continuos, 14 años Sí, casi es que- continuos es de que- contenido de Marvel siempre en los Pero cines. Es que eso es ellos- un problema para mí. Exactamente. Porque Y ¿dónde sabemos vemos que la ellos otra no van película? a dejar morir No, la franquicia no es- jamás. esa ellos se- gallina de los huevos de oro. Exacto. No. Ellos se reunieron supuestamente para planificar películas hasta el 2030. Claro, entonces, O sea, ¿en que qué, seguirán. en qué mundo eso es correcto? Y eso es, mira, y eso es marketing absoluto. Puro, Porque, sí. vamos a suponer, yo nunca he visto una película de Marvel. Yo puedo entrar y ver Doctor Strange en Multiverse of Madness sin haber visto 8 películas anteriores. No puedo, ¿verdad? No. Entonces tengo que verlas, ya mira, tengo que rentar el DVD, me tengo que meter en Disney Plus. Claro. Es toda una maquinación de carácter financiero. Entonces, regresando a lo que dice Martin Scorsese, está bien, disfruta tu montaña rusa. Pero no te puedes olvidar de que el cine no es solo escapismo y no es solo un producto como McDonald's, no es un Big Mac, es la creación de elementos de riesgo tanto emocionales como físicos, es tratar de acercarse al menos como uno pueda a la verdad, es criticar las condiciones del poder, son todas estas cosas. Y lo que a mí no es que me molesta, sino que me entristece un poco, es que cada vez se ve menos el cine independiente o cine de autor. Entonces, ¿qué niño se va a inspirar después para hacer otra gran película? Ya no tienen acceso a esto mismo. Y tampoco Yo tuve referentes. no son referentes, pero yo tuve un poco más de acceso. Martin Scorsese tuvo más acceso. ¿Cómo vamos a estar en un mundo en donde sí sabemos si Killmonger se murió o no se murió, pero no haber visto una película de Alfred Hitchcock? Eso es un mundo visualmente Decadente, pobre. decadente. Y decadente. Sí. He conocido muchas personas que van al cine quizás 2 o 3 veces al año. Y esas veces son siempre para ver una película de Marvel. Y quizás Rápido y Furioso. ¿Por qué no, Quizás. ¿por qué Lo no comercial, confrontar? lo Sí, lo comercial, franquicia, pero sí. ¿por qué no confrontar el carácter artístico? Por mucho tiempo el cine se vio como el séptimo arte, pero últimamente, aunque siempre, bueno, sí estuvo La Guerra de las Galaxias, pero hubieron 3 películas de La Guerra de las Galaxias entre el 70 y el 84. Ahora hay 29 y hay series. 50 series. Entonces están Sí. saturados, entonces ni siquiera hay la posibilidad de una entrada de otro tipo de historia. ¿Verdad? Netflix, o sea, en los carteles de entretenimiento, Disney es uno de los más grandes. Netflix también, pero al menos Netflix de vez en cuando permite una nueva visión, una película de Martin Scorsese. Pero tú crees No, que de mismo verdad... Roma también. El mismo dentro Roma, de pero tú de verdad Netflix. crees que Cuarón o Scorsese que no hubieran preferido que esas películas se mostraran más tiempo en el cine. Claro. Entonces la idea del cine, o sea, de ir al cine como un espacio casi pseudo religioso ya no existe. Y hemos fragmentado y nos hemos alienado en condiciones de producto inmediato. Y eso me entristece, me duele. Es triste, es doloroso. En el espíritu. Pero hay que tener esperanza de que colapsen los estudios de nuevo y Gracias. que haya un renacimiento. Sí. Bueno. Hay que entrar en materia de Wakanda Forever. Ujú. Pudimos verla, Yudelka y yo. Yo tengo ya mi criterio, mi opinión de la película. Fui afectado seriamente por la película y tengo que decir que mi comentario está sesgado porque me identifiqué demasiado con la Fabri protagonista. lloró más que yo. Ay, déjenme Silencio, decirle. silencio. Entonces, Yudelka, quiero saber tu opinión de la película. A mí me gustó bastante. Tenía mucho esperándola. Claro que me entristece que el personaje principal ya no va a estar a partir de lo que queda de la saga. Pero me gustó bastante. Algo que sí comentamos fue que fue bastante larga, aunque uno como que no siente el tiempo pasar. Casi no lo sentí. Cuando está viéndola. Dura 2 horas con 40 minutos la película. Exactamente, sí hay detallitos de dirección y de edición que pudieron ser un poquito mejores, pero que en general la nueva fase de Marvel, para el que le gusta, apunta a muy buena dirección. Bueno. Si se siguen manejando como en
Wakanda Forever. Hay que ver qué pasa con eso. La película para mí estuvo muy cerca de alcanzar la grandeza de una película más allá de lo que hace Marvel normalmente. Sí. Pero como mencionaste, la temática de dirección y de la edición era un poquito regreteada, algo como que Ajá. desordenada. Y Sí, pero que una persona, o sea, no es todo el mundo tampoco que se Ah, va a no, dar no, no cuenta se va a dar de cuenta eso. de eso, O sea, no, claro. van a ir a verla, ¡ah, qué genial, qué chulo! Wow, mira, Eso una es pelea, un uno golpe, que lo ve papi. como con otro tipo de Claro, mirada claro que sí. crítica. con lo que mencionó Ángel, esta película hace muy buenas preguntas y ¿La pasa responde? lo que no pasa lo que Ok. mencionas. Al final, la protagonista toma una decisión que vuelve y reinicia el status quo como estaba antes. Sí. Ujú. Pero el trayecto Y hasta y no la he visto. Y no la he visto. Pero el trayecto hasta ese punto fue bastante impactante emocionalmente. Tuvo muchas altas. Se atrevieron a hacer cosas inimaginables, se arriesgaron un poco ahí. Sí, Ryan Coogler sí. tomó una buena decisión con la historia de mantenerla así y no hacer un recast de T'Challa. Y también comentamos, por lo menos yo le decía a Fauri que en cierto sentido me recordó un poquito a Avatar. Sí, por la temática de por los la porque había temática. agua. los talocanes. Exactamente. Pero bueno, sí, vayan al cine a ver Wakanda Forever. Vayan al cine. Ver en el cine es una experiencia totalmente inmersiva y mejor que verlo en una pantalla de tu casa. Uno se le paran los pelitos viendo eso Bueno, en la sí, sí, pantalla grande. Esa banda sonora también fue muy, muy diversa. Fue muy diversa. Señor, y el regreso de Rihanna para esta saga, que estábamos esperando eso. Bueno, sí. Pero ya Seguidores. tenemos bueno, ya no hay tiempo, así que tenemos que acabar el programa. Ángel, de verdad, gracias por estar aquí de nuevo, por comentar con Decir nosotros. una última cosa, una rapidito. Como dijo Orson Welles, uno tiene que celebrar las películas y las buenas películas donde sean que estén. Aunque no haya. Así es. Así que con ese comentario terminamos el programa y nos veremos en la siguiente edición de A1.8 Hablamos de Cine.